Estimados alumnos del quinto grado de primaria, continuando con nuestras clases, vamos a desarrollar el día de hoy la sesión número 16, repaso sobre triángulos. Este repaso lo vamos a desarrollar a través de la resolución de problemas, donde vamos a recordar las principales propiedades que tiene el triángulo. Y vamos con el problema número 1. Problema número 1 nos dice, dos lados de un triángulo miden 7 y 9 y nos pide calcular el mayor valor entero del perímetro del triángulo. Bien, en este caso vamos a graficar para explicar. Ya tenemos un triángulo. Vamos a dibujar un triángulo. El problema es que dos de sus lados miden 7 y 9. Y desconocemos uno de los lados. Conocemos uno de los lados. Nos pide el problema el perímetro, mayor perímetro. Muy bien, para eso vamos a aplicar el teorema de la existencia. Que como ustedes recordarán, el teorema de la existencia nos decía lo siguiente, ¿no? Cualquiera de sus lados, x es menor que la suma de los otros dos, en este caso, menor que 9 más 7, y a la vez mayor que la diferencia de los dos. Bien, tenemos el teorema de la existencia del triángulo, de donde obtenemos, que acá me quedaría 2 menor que x, menor que 16. Por lo tanto, los valores enteros que va a tomar x sería 3, 4, 15. Para que el triángulo exista, los únicos valores enteros que puede tomar son desde el 3 hasta el 15. Como el problema me está preguntando el mayor valor del perímetro, entonces este x le vamos a dar su mayor valor. En este caso sería 15. ¿Sí? Para obtener de esa manera el mayor valor del perímetro. Muy bien, siendo x15, el perímetro ya sabemos es la suma de los tres lados. Tendríamos ahí 7 más 9 más 15. El mayor perímetro me quedaría 31 unidades. Bien, ahí tenemos el problema número 1. Problema número 2. Tenemos un triángulo isósceles, dos de sus lados miden 6 y 15, y también nos pide la suma de sus tres lados o el perímetro. Bien, vamos a dibujar aquí un triángulo isósceles. Está dibujado. Vamos a colocarle a un lado 6 y al otro lado le vamos a colocar 15. Isósceles, es decir, tiene dos lados iguales. Ahora no sabemos si es 6 o 15 lado. Vamos a una x y vamos a verificar cuáles son los valores que va a tomar x, usando el teorema de la existencia. Bien, tenemos el mismo teorema. Sabemos que este tercer lado es menor que la suma de los otros dos y a la vez mayor que la diferencia de los mismos. Bien, acá me quedaría 9 menor que x, menor que 21, de donde obtenemos que los valores que puede tomar x sería desde el 10 hasta el 20, ¿verdad? El 20. Muy bien, como el problema nos dice que es isósceles, ya sabemos que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Como ustedes se dan cuenta, no va a poder ser 6. X no puede ser 6 porque si el triángulo no existiera, no existe el triángulo. El valor que va a tomar x va a ser 15, para que sea isósceles, 15. Y ya tendríamos ahí los tres lados del triángulo. Y ahora calculamos el perímetro de este triángulo. Sería la suma de los tres, 15 más 6. Esto me da el perímetro igual a 36 unidades. Y vamos a borrar para continuar con el siguiente ejercicio.
En el problema número 3 nos dice calcular el valor de X en la figura. Bien, tenemos ahí un triángulo donde, como ustedes se dan cuenta, observamos dos ángulos externos y un ángulo interno. Pero de este ángulo interno podemos nosotros calcular su ángulo externo. Su ángulo externo sería, ya sabemos, alumnos, que si tenemos un ángulo interno, su ángulo externo adyacente, los dos forman un ángulo llano. Como tengo el 80 acá, el ángulo externo y adyacente va a ser 100 grados, ¿no? Ambos suman 180, 100 grados. Bien, y de esa manera vamos a aplicar el teorema de la suma de ángulos externos, que nos dice que en todo triángulo la suma de los ángulos externos, de los tres ángulos externos, siempre va a ser igual a 360 grados. Bien, acá tenemos la ecuación. 4x más 10 más x más 50 más 100, eso me da 360 grados. Reducimos las x, 4x más x me da que da 5x, los ángulos serían 160 grados y le igualamos a 360 grados. El 160 lo voy a transponer a restar, me quedaría 5x igual 200, y luego entre 5 me quedaría que el valor de x es igual a 40 grados. ¿Sí? De esta manera tenemos ahí con el problema. El problema número 4 nos da una figura y también nos pide calcular, en este caso, el valor de beta. Muy bien, entonces vamos a hacer el siguiente análisis acá. A ver, acá tenemos 120 grados, alumnos. Ya saben, aquí este ángulo interno. ¿Ya cuánto le falta para 180? Sería 60 grados. Por un ángulo llano, por lo tanto, deducimos que ese ángulo es 60 grados. ¿Sí? De igual manera acá, si nos damos cuenta, acá tenemos 270 grados. Si completamos acá, este ángulo que falta sería 90, porque toda la vuelta es 360. Como tenemos 270, para completar la vuelta me faltan 90 grados y un ángulo recto. ¿Sí? Ahí tenemos un ángulo recto. Y acá en geometría se genera una propiedad o un teorema, ¿no? Podemos aplicar el teorema de la mariposa, un teorema muy conocido en matemática. Si ustedes se dan cuenta, alumnos, acá se forma como una mariposa. Vamos a pintarlo de azul. Mariposa. ¿Ven? Tiene una forma de mariposa. Y se cumple lo siguiente cuando tengo una figura así, ¿no? Se cumple que la suma de los ángulos que están en el ala izquierda, 60 más 60, darlo así también, es igual a la suma de los ángulos que están en el ala derecha. En este caso, 90 grados más beta. Más beta. Lo podría hacer así. Y acá me quedaría 120 grados igual a 90 grados, 90 grados más beta, beta. Y acá me quedaría 30 grados igual al ángulo beta. ¿Listo? Tendríamos ahí la solución del problema. También, esta es una propiedad que se deduce de la propiedad del triángulo. También lo podríamos hacer con el triángulo. Ya sabemos que este vale 60. Tengo ustedes alumnos acá. Acá tengo 60 más 60. Sería 120. Para 180, este ángulo tiene que ser 60 grados. O sea, miren, ahí se formó un triángulo equilátero. Tiene sus tres ángulos internos iguales. Bien. También sabemos, por la propiedad de ángulos opuestos por el vértice, que este ángulo también sería 60 grados. Este ángulo también sería 60 grados. 60 grados, ¿no? Ángulos opuestos por el vértice, dice la teoría, son iguales. Y listo, también aplicaría acá, ustedes se dan cuenta que hay un triángulo, aplicaríamos 180, también pueden hacerlo así, es decir, 90 grados más 60 grados más beta es igual a 180, propiedad fundamental del triángulo, y me quedaría acá 150 grados más beta es igual a 180, y obtendríamos que el valor de beta, como ustedes se dan cuenta, es 30 grados. Y de cualquiera de las dos formas lo podría desarrollar.
Y tenemos también la ecuación aplicando la propiedad del triángulo, ¿no? 60 beta más 90 es igual a 180. Y lo tenemos resuelto aquí. Lo mismo que acabamos de hacer. Lo podríamos hacer. Bien, vamos a continuar. Vamos a borrar y continuamos con el siguiente. En el problema número 5 nos dice lo siguiente. En un triángulo ABC, vamos a dibujar un triángulo ABC. Y le vamos a colocar los vértices A, B. Le vamos a colocar el ángulo C. Dice, se traza la mediana PM. Muy bien, vamos a trazar la mediana. Recuerden, alumnos, que la mediana era una cebiana, una línea, un segmento que parte de un vértice, va a partir de B, y va a llegar hasta el lado opuesto, hasta la mitad del lado opuesto, ¿no? Tenemos que colocar la mediana BM. De tal manera que este segmento sea igual que este segmento. AM es igual que MC. Me dice el problema, AM es 19, y MC es 3x más 1. Bien, entonces, como ustedes se dan cuenta, como ambos segmentos son iguales por definición de mediana, vamos a hacer una ecuación. Tenemos 3x más 1 es igual a 19, tenemos ahí. El más 1 lo pasamos a restar, me quedaría 18. Entre 3 me quedaría que el valor de x para este problema es igual a 6 unidades. Bueno, ya tenemos ahí el problema 6, problema 5. En el problema número 6 nos dice calcular el mayor ángulo formado por la bisectriz interior de dos ángulos internos de un triángulo equilátero. Bien, alumnos, vamos acá a dibujar un triángulo equilátero para recordar sus propiedades. Ya sabemos que el triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales, ¿correcto? Y además tiene dos ángulos internos, cada uno igual a 60 grados. ¿Sí? Porque 180 suman los tres, entre 3 sería cada uno igual a 60 grados. 60 grados, 60 grados, 60 grados, 60 grados. Entonces el problema nos dice calcular el mayor ángulo formado por las bisectrices interiores. Vamos a dibujarlo un poco más grande acá. Vamos a dibujar un triángulo equilátero más grande. Entonces, alumnos, si yo trazo dos bisectrices, de esta forma, ya sabemos que la bisectriz es la cebiana o línea notable que divide un ángulo en dos partes iguales. Vamos a trazar por acá una bisectriz. Y por acá también vamos a trazar otra bisectriz. De tal manera que en algún punto se van a encontrar. Pero como son bisectrices a 60 grados, lo han dividido en 30 y lo han dividido en 30 y 30. 30, 30, también es 30. Y en el otro ángulo igual, ¿no? Acá también es 30 y acá también es 30. Que sabemos que también ahí es 60. 30 grados y 30 grados. Entonces el problema me está preguntando ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo? Aquí. ¿Cuánto mide ese ángulo? ¿Cuánto mide ese ángulo que está formado por dos bisectrices interiores? Ese ángulo X. ¿Cuánto mide ese ángulo X? Esa es la pregunta. Bien, si ustedes se dan cuenta, alumnos, ahí también se forma un triángulo pequeño, pero ya sabemos que en todo triángulo la suma de ángulos internos siempre es 180. Por lo tanto, hacemos una pequeña ecuación, sería acá más grande. Ya, X más 30 grados más 30 grados suman 180. Y propiedad fundamental del triángulo sería X más 30 grados, hablamos a 180, y de esa forma obtenemos que el valor de X es igual a 120 grados.
ese sería el mayor ángulo. El menor ángulo sería 60, ¿no? Pero en este caso me está pidiendo el mayor ángulo, sería 120 grados. X de 120. Muy bien, de esa manera, alumnos, hemos finalizado esta lección número 16, 120, y acá tienen una práctica para reforzar más un poco las ideas. Ya lo demás lo vamos a ver a través de la clase Zoom. Por lo demás, muchas gracias y cuídense mucho.